Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar hoy aquí, todos juntos. Desde Escuela Dominical también nos unimos a la celebración por la presentación de Leónidas. Esperamos que Dios los bendiga mucho y que vengan muchos niños más a Escuela Dominical. En otros temas, yo tengo frío. Yo lo siento, yo sí tengo frío todavía, pero ha llegado la primavera, el cielo está azul y se siente ese cambio bonito de la estación. Les voy a invitar a meditar en esta mañana en unos pasajes del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a dedicar unos minutos para meditar en la palabra de Dios. Aparecerá en la pantalla Marcos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y a partir de allí vamos a estar meditando en esta mañana. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, o tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Sobre este pasaje vamos a estar meditando y sobre algunos pasajes anteriores. Pero antes de continuar, les invito a que cerremos los ojos y que le pidamos a Dios que Él nos hable a nuestro corazón, que Él abra nuestra vida hoy para que la palabra de Dios sea como una semilla que llegue a nuestra vida y que luego haya cabida y que luego dé fruto, que crezca y que dé fruto. Amén. Cerremos los ojos y oremos todos. Hoy, Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy estamos aquí todos reunidos para escuchar qué nos tienes que decir hoy, para restaurarnos, para sostenernos, para sanarnos, para transformar nuestro corazón de tal manera que te podamos conocer a ti, nuestro único y Salvador Dios. Abre nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos hoy, que cada palabra, Señor, que salga de mi boca sea guiada por ti, y que todo, Señor, sea para darte la honra y la gloria en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguna vez han visto un noticiero de televisión y han pensado: menos mal no soy tan malo como ese malo que está en el televisor? Seguramente no, porque todos somos aquí muy juiciosos y no pensamos así. Pero hay gente que lo piensa. Hay gente que ve las noticias y dice: menos mal no soy tan malo. Yo soy malo, pero no tanto. Y a veces pensamos en los familiares y decimos: oiga, pero es que ese señor sí, ¿cómo va a ser eso? Menos mal yo no soy como él. Y nos vamos justificando en cada parte de nuestra vida. En la época que Jesús estaba en su ministerio, había también unos que pensaban así: menos mal no soy como este. Y Jesús contó una parábola para explicar cómo eran ese tipo de personas. Y aquí en el pasaje aparecen ellos, y en los pasajes que anteceden a este son protagonistas. Y estoy hablando de los fariseos. Estamos muy enseñados a ver películas y a identificar claramente el bueno, el héroe y los malos. ¿No han visto películas donde los malos ganan y uno dice: no, pero qué película tan mala? 2 horas mirando esto y ganan los malos. No puede ser posible. Y estamos enseñados a ubicarnos.
Y estamos enseñados a ir con los buenos de la película, aunque los buenos de la película sean los malos de la vida real. ¿Han visto películas de un atraco a un banco? Y uno quiere que al ladrón al final no lo atrapen. Y uno espera que no lo atrapen, que haga algo y que no lo atrapen, pero uno sabe que ese es el ladrón y que robar está mal. Juegan con nuestra mente los directores de televisión, de cine. Y aquí, cuando leemos la Biblia, solemos ubicarnos con los buenos, porque no queremos ser los malos de la película. Pero con el tiempo, y no sé si les ha pasado, comenzamos a leer los pasajes de la Biblia y a identificarnos con aquellos que no eran tan buenos. Leemos la parábola del hijo pródigo y nos vemos más reflejados muchas veces con el hijo mayor. Y sabemos que Jesús contó la parábola más por el hijo mayor que por el hijo menor. Y vamos leyendo los textos y las enseñanzas de Jesús y vamos dándonos cuenta que somos de las 99 ovejas que se quedaron en el rebaño porque el pastor fue a buscar la que se había perdido. Es decir, en algún momento somos la oveja perdida, pero también somos parte después de las 99. Y leyendo este pasaje del hombre de la mano seca, que hablando de cine sería un excelente título para una película, Warner Brothers presenta El hombre de la mano seca. Ya uno se imagina toda la película, ¿no? Y si uno tiene traumas de niño, porque viene el hombre de la mano seca y te va a coger y te va a llevar. Los padres le decían a uno, si no se toma la sopa, viene el hombre, la mano seca y se lo va a llevar. Es un título genial para una película. Y uno, cuando lee el pasaje, se conecta con el hombre de la mano seca. Pero en esta mañana quiero invitarles a pensar en los otros coprotagonistas de la historia, y es en los fariseos. Porque el pasaje que leímos cierra una serie de episodios que les invito a revisarlos rápidamente, donde Jesús va a estar hablando con los que pensaban de cierta manera muy distinta a Jesús. Estaban los fariseos, que era un grupo social, político y religioso, que pensaban que la ley era muy importante para cumplirla y que ellos eran los policías, los guardas de la ley. Así que ellos estaban en la sociedad para decidir quién la cumplía y quién no la cumplía, para determinar si lo que se hacía era legal o era ilegal. Y junto a ellos tenían unos amigos que eran los escribas, que era otro grupo también que tenían sus particularidades. Los escribas se dedicaban a escribir la ley. En esa época no había impresoras, así que había un señor que se dedicaba de profesión a escribirla y a pasarla de un libro al otro libro, de un papiro al otro papiro. Entonces se la sabían de memoria, se la aprendían para escribirla. Y de vez en cuando escribían algo que no entendían muy bien, pues le ponían un poquito más para que se entendiera mejor. Y en el pasar de los años ya uno no se sabía si se leía la ley o la ley interpretada por 10 escribas que habían agregado un poquitico más para que se entendiera. Y con el tiempo nos terminamos convirtiendo y pareciéndonos mucho a los fariseos y a los escribas. Y yo hoy los quiero un poco defender. El escriba se había preparado desde niño para ser escriba. Había ido a la universidad de escribanos y había sido preparado para eso. Seguramente su padre y su abuelo y su tatarabuelo había sido escriba, por lo tanto, él tenía dentro de sí una forma de pensar puntual. Con los fariseos pasaba lo mismo. Ellos habían recibido algo de profesión, creían que lo que hacía estaba bien hecho y eran guardas de la ley. Ellos no querían que las tradiciones se perdieran, que los niños que iban creciendo olvidaran la ley. No, tenían que sabérsela y aplicarla. Y de un momento a otro llega uno de Nazaret, que es un pueblito que nada que ver, hijo de un carpintero, y comienza a cambiar las cosas. Y si yo fuera un fariseo, podría preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me viene a cambiar las cosas que yo siempre he creído? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y de pronto comienzo a pensar en mi mente,
a pensar en la mente, no vamos a pensar en los pies. Digo, uno comienza a pensar hasta ahí, ¿por qué pasa y por qué hace esto y por qué hace aquello? Y vamos y lo conversamos con otro. ¿Se han dado cuenta que este hace cosas distintas? Y luego vamos y le preguntamos a Jesús, ¿y por qué haces tú esto? Y hoy Jesús nos quiere hacer una pregunta a nosotros. Así que, con esa idea inicial, les quiero invitar a revisar rápidamente el capítulo 2. Vamos a devolvernos un capítulo en Marcos. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4 historias que nos llevan a la quinta, que es el hombre de la mano seca. Vamos a pasarla muy rápidamente. Esta semana, pensando en este pasaje, me ubicaba en el papel de los fariseos y los escribas y pensaba que de pronto yo pensaría muy parecido a ellos, a no ser que, y ese es el final de la historia, tuviera un encuentro personal con Jesús y mi corazón fuera transformado. Historia número 1. Se las cuento rápidamente. Jesús está en una casa y hay mucha gente. Jesús ya se ha vuelto súper popular. Si estuviéramos en esta época, por Facebook y por Twitter o por X, habría salido: Jesús está en tal lugar, y todos hubiéramos llegado ahí. La casa estaba llena, no había por dónde llegar, cámaras de televisión por todo lado, entrevistas, mejor dicho. Y Jesús estaba enseñando y la casa estaba tan llena, que no había forma de entrar hasta donde estaba Jesús. Así que unos hombres, amigos de uno que estaba muy mal porque no se podía mover, era paralítico, decidieron tomarlo, subirlo a la terraza, abrir un hueco y bajarlo. Esa es la escena. Así que van, lo buscan, se arman de valor y dicen: subámoslo. Eso no es fácil, cargar a una persona que no se puede mover es difícil, pero ellos siguieron la lucha, lo subieron, lo bajaron hasta donde estaba Jesús, abrieron el hueco, luego lo bajaron. Jesús ve la fe de ellos y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pero quiero invitarlos a pensar en el versículo 6. Marcos 2, versículo 6. Ojalá salga en la pantalla. Versículo 6. Estaban allí sentados unos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Eso que uno se va haciendo ideas uno mismo. Simplemente pensaban y decían esto: ¿por qué habla este así? ¿Y este qué? ¿Por qué habla este así? Jesús le acaba de decir: tus pecados te son perdonados. Y ellos pensaban: ¿y por qué este habla así? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En últimas estaban preguntándose: ¿y este quién se cree que es? ¿No? ¿Y este qué? Así que Jesús, conociendo lo que cavilaban, les hace una pregunta: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Luego Jesús hace una serie de preguntas, les habla a ellos, habla de su autoridad y de su poder, y al final le dice al paralítico, en versículo 10 les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Luego le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces se levantó, versículo 12, se levantó enseguida y tomando el lecho salió delante de todos, de manera que todos quedaron asombrados. Es el primer encuentro. Los escribas se están haciendo muchas preguntas en su mente. ¿Y este quién es? ¿Y este por qué habla así? ¿Quién cree que es? Encuentro número 1. Lo pensaron, no se lo dijeron a Jesús. Esto es importante, lo pensaron. ¿Alguna vez usted ha pensado en voz alta? Que usted dice: ¡ay, se me salió! Eso era para pensarlo.
Así que muchas veces pensamos y nos hacemos preguntas. ¿Y por qué Dios actúa de esta forma con esta persona? ¿Y por qué éste habla así? ¿Y por qué éste hace esto en vez de hacer aquello? Y vamos de alguna manera convirtiéndonos en señaladores y en policías de lo que toca y lo que no toca hacer. Así que de una u otra manera también nos parecemos un poquito a los escribas. Vamos con la historia número 2. Desde el versículo 13. Había en la época de Jesús una profesión que eran los publicanos. En una representación que hicimos aquí con los niños, lo representamos como un agente de Hacienda. Un saludo a todos los que trabajan en Hacienda. Pero los publicanos tenían una particularidad y era que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Pero tenían un negocio dentro de cobrar impuestos. Ellos tenían que cobrar, vamos a decir, 3 monedas, entonces cobraban 5, 2 para ellos y 3 para los romanos. Y los romanos también les pagaban a ellos dinero. O sea, eran unos personajes que no eran queridos por nadie en el pueblo. Porque aparte que cobraban para el imperio, robaban. Así que no los querían para nada. Pero Jesús fue y llamó a uno de ellos. Era un poco contradictorio. ¿A quién se le ocurre tener como un amigo a un publicano? A Jesús. Así que va a Jesús y llama a Leví y luego se hacen una cena, una reunión y estaban todos en la casa, versículo 15. Y muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Imagínense esa reunión. Es una cena especial y está la casa llena de publicanos y de pecadores. O sea, quien pasaba por ahí y veía por la puerta abierta y veía quién estaba adentro, podía decir, ese que está allá es ladrón. Ese que está ahí, ese se la juega a la esposa. Ese tiene 2. Ese que está ahí, ese más ladroncillo que es tremendo. Menos mal no soy como ellos. Ese que está ahí es publicano. Ese que está ahí es el otro publicano. Y ese que está ahí es Jesús. No es que decía que era muy diferente a todos. No es que se cree mejor que todos los demás. No fue el mismo que perdonó que día al paralítico. Y ahí está, mírelo. Yo no entraría a esa casa nunca. Pero ahí estaban. Ahí estaban los escribas y los fariseos también. Porque viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos. ¿Recuerdan que la historia pasada solamente lo pensaron en su corazón? Aquí ya fueron y se lo dijeron a los discípulos. Vamos subiendo el nivel. Se lo preguntaron a sus discípulos. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurre que come con los publicanos y los pecadores? Y Jesús escucha esa conversación y dice lo siguiente: los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les cuenta la misión a la cual Jesús ha venido. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En la primera historia Jesús ha demostrado su poder. Puede perdonar pecados y también puede sanar una enfermedad. En la segunda historia Jesús ha dejado claro su misión. He venido por los pecadores. Mi misión en la vida son los pecadores. Les va contando poco a poco su papel, su ministerio. Ellos se lo han preguntado a los discípulos. No se han atrevido a ir a hablar con Jesús todavía. Lo van a hacer más adelante. Así que de pensarlo y de cavilarlo, fueron y lo comentaron con otros. ¿Han conocido a alguien que primero piensa mal y luego va y se lo comenta a otro? De pronto. Siguiente historia. Historia número 3. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Qué bueno es ayunar. Y vinieron y le dijeron, aquí ya le dicen directamente a Jesús,
Ya no le mandan a decir, ya no lo piensan, ni le preguntan a los discípulos. Directamente vienen porque es un tema profundo, es un tema espiritual, es un tema por el cual hay que preguntarle a Jesús esto. ¿Acaso? No, la pregunta es esta. ¿Por qué los discípulos, versículo 18, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Así, ¡pash! Si hubieran podido después de eso haber dado una hostia a Jesús, se la hubieran dado. ¿Cómo es posible? Venga para acá. La pregunta no va a estar enfocada en lo que Jesús dice, ya se lo habían dicho, ni en lo que Jesús es, ni en lo que Jesús hace. Eso ya lo han preguntado antes. Esta pregunta va enfocada en lo que sus discípulos hacen. Y están poniendo en tela de juicio el papel del maestro. En la época en que Jesús está en su ministerio, era típico que hubiese un maestro que tenía unos discípulos y sus discípulos seguían directamente al maestro. El comportamiento de los discípulos reflejaba la enseñanza del maestro. Si el discípulo era malo, era porque el maestro era malo. Si el discípulo se portaba mal, era porque el maestro no les había enseñado bien. Así que aquí la pregunta va hacia Jesús, pero sobre los discípulos. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Venga para acá. Y ahí están las personas que preguntan temas espirituales y profundos. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué aquellos no hacen? Y nosotros sí. Y le están preguntando a Jesús esto. Jesús les da una respuesta y les dice que les cita una comparación con un matrimonio y dice, mientras que el amigo está con el novio, están en fiesta. Ya llegará el momento en que irán a ayunar. Y luego viene una expresión metafórica, pero que ayuda mucho a entender cuál era el mensaje que Jesús quería darles. Jesús les dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y si se dieron cuenta en la lectura, se repite muchas veces viejo y nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Y lo que Jesús les quiere decir es que Él trae lo nuevo, pero que lo nuevo requiere de un nuevo corazón para que lo reciba y lo entienda. Su forma de ver la vida, su forma de entender tanto la relación con las personas, si me relaciono con un publicano o con un pecador, su forma de entender las prácticas religiosas, su forma de entender quién tiene poder y quién no tiene poder, venía de lo viejo de ellos. Es entendible. Los fariseos y los escribas habían vivido toda su vida igual, llevan 200 años haciendo lo mismo. Creían y tenían su profesión de ser los guardas de la ley. Y allí están representando lo viejo. Y Jesús trae lo nuevo. Y Jesús quiere decirles, algo nuevo está pasando y hay que cambiar. Hay que cambiar. ¿Y cuántas veces no nos vemos exactamente igual nosotros? Y es entendible, porque a mí también me ha pasado y me está pasando. Porque he aprendido de una manera que 1 más 1 es 2 y oh sorpresa, muchas veces no es 2. Porque también traigo unas cantidades de cosas viejas y Dios me quiere enseñar algo nuevo, pero con mi forma de ver la vida vieja no puedo recibir lo nuevo de Dios. Si usted tiene un vaso de agua, un vaso así, digamos que esto tiene café de Antequera que es muy bueno. Ya ustedes saben y completan la historia, pero no como el de Colombia. Bueno, en fin. Si este vaso estuviera lleno de agua, si yo le echo agua, se va a regar. Debo sacarle agua al vaso para poder echar lo nuevo. ¿Se entiende la comparación? Si yo traigo en mi vida y creo que mi vida está bien como está y creo que yo estoy lleno por completo, pues no podré recibir lo nuevo de Dios en mí.
¿Y qué tal si Dios nos está invitando en esta mañana y con las enseñanzas que hemos venido escuchando a dar un paso más? A entender que hay algo nuevo de Dios para nuestra vida. Y que lo que estamos viviendo hace parte de ese proceso. Lo que los fariseos y los escribas estaban viviendo en su momento era parte del proceso para entender el mensaje de Jesús. No eran los enemigos de Jesús, eran parte del mensaje de Jesús. Tanto eran parte que después vamos a encontrar a un Nicodemo. No sé si recuerdan, en Juan hay un personaje que va a escondidas y habla con Jesús sobre cómo nacer de nuevo. Jesús le da una enseñanza maravillosa del nuevo nacimiento. Se repite otra vez lo nuevo. Y luego en la cruz va a estar Nicodemo allí presente. Era un fariseo. Seguramente muchos fariseos también creyeron a Jesús después. ¿Han escuchado hablar de uno llamado Pablo? Que escribió 11, o el número se me va, muchos libros del Nuevo Testamento. Pues era fariseo. Así que se puede dejar lo viejo y pasarnos y recibir lo nuevo. Y eso requiere un encuentro personal con Jesús. Porque si no lo logramos, vamos a querer mezclar las cosas de lo nuevo, o mejor lo viejo con lo nuevo. Y como no nos va a cuadrar eso, nos vamos a sentir mal. Así que hoy la invitación es a que recibamos lo nuevo de Dios en nuestra vida. Pasemos a la siguiente historia. Porque esa historia sucede en un día sábado. O sea, un día como ayer. Porque hoy es domingo, mejor dicho. Un día sábado. Se acostumbraba que el día sábado no se podía hacer ninguna labor. No se podía trabajar. Era el sábado de descanso. Y los fariseos, como buenos policías de la ley, estaban muy atentos. Ellos trabajaban el sábado mirando quién trabajaba el sábado para acusarle. Ahí estaban. Vamos a ver quién trabaja hoy. Sucede que los discípulos se fueron al campo y mientras caminaban estaban recogiendo espigas para comer. Así que llaman a Jesús y le dicen: ven Jesús. Versículo 24. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ellos están ahí pendientes para marcar qué era lícito y qué no era lícito. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Jesús les da una respuesta citando un pasaje del Antiguo Testamento sobre David. David y sus hombres en algún momento tuvieron hambre, tuvieron que llegar a la casa de Dios en siendo Abiatar sumo sacerdote, y David comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito, pero por una necesidad lo hicieron. Y Jesús luego les da una explicación maravillosa que creo que nos puede servir muy bien para comenzar a abrir un poco el corazón y entender ese encuentro con Jesús. Y dice, versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Todas las preguntas que le han hecho a Jesús van en el sentido de preguntar: ¿quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Jesús les ha respondido diciendo que Él tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para sanar. Jesús les ha dicho que su misión es venir por los pecadores. Jesús les ha dicho que Él está con sus discípulos, están de fiesta en ese momento, que vendrá el momento para ayunar más adelante. Y Jesús en este pasaje les está diciendo: yo soy el Señor del sábado. ¿Hay un día especial? Sí, hay un día especial. Pero por encima de ese día especial está el Hijo del Hombre, que es Él. Así que Él es el Señor aún del sábado. Y ahí está uno de los grandes problemas que tenían los escribas y los fariseos, que no reconocían a Jesús como el Señor. ¿Lo reconocemos nosotros hoy? ¿Reconocemos que Él es el Señor de nuestra vida?
La última vez que tuve oportunidad de compartir, hablamos de Romanos. No sé si alguien recuerda el ejemplo de las dos casas, del señor que iba a trabajar para su señor y el que trabajaba para su señor. Y en ese pasaje hablaba exactamente del señorío de Cristo, de que Él sea el Señor de nuestra vida. Porque cuando entendemos que Él es el Señor de nuestra vida, entendemos que Él tiene poder para perdonar pecados, que Él tiene poder para sanar una enfermedad, que Él tiene una misión y es venir por los pecadores. Entendemos su señorío en nuestra vida. Y eso nos lleva a la última historia, a la historia que leímos. Era un día sábado también. Y un hombre se levantó ese día, como todos los sábados, se arregló, se vistió y le dijo a su mujer: vieja, me voy para la sinagoga, hasta la tarde vengo. Yo me imagino que él se puso un guante negro para tapar su mano seca. Seguramente habría tenido algún problema de la sangre o algo, y alguna enfermedad de niño, qué sé yo, tenía una mano seca. Los vecinos sabían que tenía una mano seca. Seguramente, es muy probable, me lo estoy imaginando obviamente, que en el pueblo le decían mano seca. ¡Mano seca! Cuando yo era niño, las personas que tenían ciertas facciones les llamaban así: el tuerto, el mocho. Dejémoslo hasta ahí. Y él se fue a la sinagoga. Él iba a la sinagoga a lo que se iba a la sinagoga. Se cantaban 3 canciones, alguien se paraba, leía un pasaje de la Torá, se sentaba, otro pasaba, explicaban el pasaje y al final se saludaban y cada uno se iba para su casa. Y él fue a eso. Allí llegó y se sentó en las sillas de atrás seguramente. Y la reunión del sábado comenzó como siempre comenzaba. Y allí estaban los escribas, los fariseos, y estaba Jesús. Así que Jesús, en algún momento de la reunión, no sabemos si antes o después de la lectura, se pone en pie y le dice: ¡hey tú! Pasa aquí adelante. Yo me imagino a ese hombre de la mano seca, mirando para atrás. ¿A quién llama? ¿Y a mí por qué me va a llamar? Yo aquí vine a escuchar. ¿Por qué me llama a mí? Es muy llamativo que los enfermos iban a Jesús a que los sanara, pero este no fue a que lo sanaran, él iba a lo que iba. Él iba a escuchar a Jesús. ¿Y por qué tienen que pasarlo adelante? ¿El que ha hecho? Él nunca levantó la mano sana diciendo: ¡ay, pásenme a mí! No, él estaba ahí sentado. Y en este pasaje, el que pregunta es Jesús. En todas las historias que hemos hablado, los escribas y los fariseos son los que preguntan. Aquí es Jesús el que pregunta. El hombre pasa, seguramente con ese calor que le sube a uno cuando lo pasan adelante, y a uno le da pánico escénico, como que ahí, con su mano, su guante escondido ahí. Y Jesús les hace una pregunta: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar o no salvar? A ver, díganme ustedes ahora. Ellos callaron. Así que Jesús voltea y le dice a este hombre: extiende la mano. Y él la extendió. Y dice que su mano fue restaurada. Cuando Jesús está diciendo eso, instantes antes Jesús ha reflexionado sobre la gente que lo escuchaba. Y Jesús, dice Marcos, que mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y aquí hay algo muy particular. Hay un hombre que tiene una mano seca
que no le sirve para nada, que fue a la sinagoga a escuchar la lectura del sábado. Pero también en la sinagoga hay una cantidad de hombres que tienen un corazón duro, que no entienden el mensaje de Jesús. ¿Cuántas veces somos nosotros, los hombres y las mujeres, que tenemos un corazón duro? Que siempre estamos preguntando por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios actúa así con este y no actúa así conmigo? ¿Y por qué yo estoy pasando por este momento de dificultad? ¿Y por qué? Venga Jesús, venga para acá, venga para acá. Si pudiéramos llamar a Jesús y sentarlo en un banquito y hacerle todas las preguntas, se las haríamos. Venga para acá. Como mi mamá cuando me llamaba cuando yo hacía algo malo. Venga para acá, pero ya. No me haga ir por usted, venga para acá. Y a veces nos sentamos a orar, o nos arrodillamos, o nos acostamos, o vamos de camino y vamos hablando con Jesús, cavilando en el corazón. ¿Y por qué? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué no me pasa a mí lo otro? ¿Y por qué a aquel hermano le va mejor que a mí? Y a veces también llamamos a otro y le decimos, venga. ¿Y por qué le pasa eso? ¿Y por qué? Y en todo momento tenemos una pregunta de por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Así que de alguna manera nos parecemos un poco a los escribas y a los fariseos. La vida, cada circunstancia de lo que hemos vivido, ha convertido nuestro corazón en ciertos aspectos de la vida en algo duro. Así que tenemos un corazón duro para ciertas cosas, duro para nosotros mismos, porque a veces nos acostamos y nos decimos muchas cosas. Nos damos palo. Pero a veces también somos muy crueles con los demás y les damos palo a los demás. Y también llamamos y decimos ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y también señalamos y decimos vea ¿no era que tal cosa? Y véalo. Pero hoy Jesús nos llama y nos dice, hey tú, el que tiene el corazón duro, ven aquí que te quiero cambiar. Mis queridos hermanos, el Evangelio tiene que ver con tener una relación con una persona. Y esa persona es Cristo. Es aceptar a Cristo para que Él cambie nuestro corazón. Ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho al profeta, y les cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Y los tomaré y los transformaré y les restauraré. Y hoy está aquí Él para restaurarnos también. Así que si hoy alguien se ha visto reflejado de alguna manera en los escribas y en los fariseos, hay una oportunidad para levantarnos y para pasar al frente. Digo, no aquí, sino al frente con Dios y decirle, Señor, transforma mi corazón. Porque hoy vengo con un corazón duro, porque me maltrato a mí mismo, porque no entiendo lo que me está pasando, porque maltrato a mis hermanos, porque tampoco sé lo que les está pasando, y yo quiero parar esto y quiero que me restaures. Quiero que me restaures. Es posible que alguien aquí también use un guante, no en su mano, sino en su corazón, para esconder la dureza o la sequedad que tiene. Y aquí está Jesús también para decirte, pasa aquí que te quiero ayudar. Termino con esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el hombre de la mano seca se levanta y sale corriendo de la sinagoga en el mismo momento en que Jesús lo llamó? ¿Qué hubiera pasado? Su mano seguiría seca hasta hoy, Pero él, por un acto de fe, se levantó
y pasó adelante. Así que te animo a que en el nombre de Jesús confíes en Él. No importa la circunstancia que estemos viviendo, Él tiene el control de todo. Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Él lo sabe todo. Y Él está aquí para transformar y para restaurar nuestro corazón. Pero tenemos que darle lugar a Él. Tenemos que entender que Él es el Señor, que Él ha venido por los pecadores y que Él tiene el poder para perdonar pecados y también para sanar. Y también tiene el poder para no hacerlo, porque Él es el Señor. Y como es el Señor, Él hace lo que a Él bien le parece. Eso sonó bonito. Mi mamá diría, y Él hace lo que le da la gana, porque Él es el Señor. Estamos en pie, demos gracias a Dios. ¿Con qué te vas hoy a casa? Piensa un momento en esta pregunta. ¿Con qué nos vamos hoy a casa después de lo que hemos escuchado? ¿Qué te ha dicho el Señor hoy? ¿Tienes una necesidad de que ciertas áreas de tu vida dejen de ser secas? Habla con Dios. Entrégale esa parte de tu vida al Señor, entrégale tu corazón al Señor para que Él transforme y te restaure. ¿Has venido con un dolor hoy? ¿Has venido con un guante para tapar eso que está seco en tu vida? Aquí está el Señor y quiere restaurar tu vida. ¿Vives la vida pensando y haciéndole preguntas a Dios de por qué? Él te dice que lo veas como su Señor, que confíes en Él. Confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Oh Dios, te damos gracias por lo que nos has dicho en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado para escuchar tu palabra, para conocerte. Hoy, Señor, te presento mi vida y presento la vida de mis hermanos. Presento, Señor, a alguien que hoy está en necesidad y que ha venido, Señor, buscando una respuesta a sus preguntas. Te presento, Señor, el corazón de alguien que ha venido, Señor, con una mano seca, con un corazón seco y que quiere, Señor, que tú le transformes y que tú cambies su vida. Hoy, Señor, por fe nos levantamos de nuestra silla y pasamos ante ti, Señor, y te queremos escuchar. Y queremos, Señor, escuchar que nos dices, estira tu mano. Queremos, Señor, que nos restaures, que nos sanes por completo. Tú conoces, Señor, de qué tenemos necesidad y sabes, Señor, la circunstancia que vivimos. Ayúdanos, Señor, a que podamos aprender que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y que nuestra fe, Señor, cada día crezca y que podamos confiar más en ti y esperar en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que nos has enseñado. Te presentamos, Señor, esta semana que comienza. Te presentamos, Señor, cada una de las necesidades de tu pueblo y confiamos en que tú eres bueno para con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por haber estado hoy en comunión y en comunidad. Poder, Señor, alabarte, glorificarte, darte la honra y escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.